Porque sé que el duelo se puede hacer de manera práctica, liviana y transformadora, te doy la bienvenida a El duelo en pocas palabras. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El duelo en pocas palabras. Y hoy vamos a hablar de un aprendizaje que fue clave en mi propio proceso de duelo y que es clave en los procesos de duelo que acompaño, y es entender la diferencia entre sentir dolor en duelo y crear sufrimiento. Y por eso lo he titulado Dolor, sí por favor, sufrimiento, no gracias. Hemos visto a lo largo de los otros episodios cómo reconocer nuestro dolor emocional y tomar la decisión de atravesarlo es el prerequisito para sanar, para renacer, y que aunque suene redundante, cuando estamos viviendo una situación de dolor emocional, hay que dejar que el dolor duela. Todas las emociones, tanto las que denominamos negativas como las que catalogamos como positivas, tienen una función, tienen una razón de ser en nuestra vida. Y yo creo que todas tienen algo en común o un propósito en común, que es la necesidad de expresarse y de manifestarse, como salir de nosotros. También creo que es tan cierto que una emoción negativa que se expresa sin ningún tipo de control o de conciencia tiene efectos muy contraproducentes, no solo en nosotros mismos, sino en nuestro entorno y en quienes nos rodean, como que si se evade y no se manifiesta de manera oportuna, buscará la manera de salir. Y por lo general, las emociones negativas guardadas o evadidas nos salen de manera muy, muy nociva contra nosotros o contra otros. Cuando estamos en duelo, entramos en una montaña rusa emocional. Si bien es cierto que la mayoría de las emociones que tenemos son negativas durante un duelo, como la rabia, la tristeza, la vergüenza, la culpa, la impotencia y demás, también es muy cierto que así sea por nanosegundos, cuando estamos en duelo también podemos sentir paz, amor, nostalgia o como mínimo compasión. La clave con las emociones, creo yo, es liberarlas, es dejarlas ser. Por lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida, hemos interiorizado creencias inconscientes respecto a lo que supuestamente debemos hacer con las emociones que sentimos. Lamentablemente, la mayoría de creencias que tenemos en este aspecto son limitantes o negativas. Creemos que está mal o juzgamos la expresión del dolor o de la rabia. Creemos que las tristezas se deben pasar uno solo. Creemos que no nos podemos permitir un instante de alegría o de bienestar cuando estamos atravesando un duelo o una situación dolorosa. Pero la verdad es que nuestras emociones negativas o positivas no dejan de existir simplemente porque nosotros no queramos evidenciarlas o expresarlas. Y en el caso contrario, tampoco es su función como quedarse eternamente ancladas en nosotros o por dentro. Las emociones son o deberían ser estados transitorios, cuyo propósito es pasar a través nuestro para ayudarnos a expresar, como para ayudarnos a liberar. Esto es particularmente importante cuando estamos en duelo. Para sanar un dolor y para renacer a un dolor es fundamental permitirnos liberar las emociones que vayan surgiendo en nosotros. Es fundamental expresar y demostrar cómo nos sentimos. Es fundamental decir o liberar lo que estamos pensando, lo que nos molesta, lo que nos preocupa y también lo que nos puede aliviar o lo que nos puede ayudar.
Debemos dejar fluir las emociones para que cumplan su función. Pretender evitarlas o evadirlas no las va a desaparecer, solo hará que se transformen y busquen como en cierta manera válvulas de escape. En el caso de las emociones negativas, por lo general, esa válvula de escape toma la forma de enfermedades, adicciones, estrés, ansiedad, irritabilidad, angustia, entre otras. Y en el caso de las positivas, no permitírnoslas nos quita la posibilidad de tener una alegría, una celebración, de sentir por lo menos algo de disfrute o de bienestar en un momento en que las necesitamos mucho porque estamos en mucho dolor. Estar en duelo no es estar condenado a sentirse mal todo el tiempo. Tampoco es buscar evadir el dolor o las emociones difíciles. Estar en duelo es atravesar diversos estados emocionales. Es parar un momento a pensarnos nuevamente, a revisar nuestra vida, a conocernos, a ver quiénes estamos siendo y mirar si hay lugar para transformarnos o cambiar algo. Sí, yo sé que no es fácil, pero también sé que es posible. En este proceso es clave entender, y más que eso, es clave experimentar la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es la expresión emocional por lo que estamos viviendo. Se manifiesta en tristeza, angustia, desorientación, entre otros. Esas emociones de dolor son inevitables. Como he dicho antes, es parte de nuestra experiencia humana y es parte de la respuesta ante una crisis o una dificultad. Pero por su parte, el sufrimiento es opcional. Sufrir es quedarse anclado en la historia de dolor sin trascenderla. El sufrimiento es la historia mental, ese guión que empezamos a contar acerca de lo que pasó o de lo que está pasando. Está determinado no por los acontecimientos, sino por lo que pensamos e interpretamos y creemos a partir de lo que pasó o está pasando. El dolor debe doler, pero debe doler en paz, perdón. Esto significa que duela sin culpa, sin vergüenza, sin crearle dolores o historias adicionales. Simplemente sintiendo la emoción, viviéndola y liberándola. Yo sé que toda la vida sentiré dolor por la muerte de Lisa. Cada vez que algo en particular ocurre y la recuerdo, me duele. Y he aprendido, a permitir que ese dolor salga en ese instante. Así esté haciendo mercado o esté pasando frente a la clínica donde murió o así esté esperando que me atiendan para una cita. Dejo que me duela, pero no sufro. Es válido, aún después de muchos años de haber vivido una pérdida, sentir dolor. Es más, debemos permitirnos sentir dolor, caer rendidos ante él, conmovernos y llorar, pero debemos hacerlo en paz, sin adornarlo, sin cargarle historias mentales adicionales o comparaciones o lo que sea. Ojo, hay que tener en cuenta también que en muchos casos, al hacer un duelo, salen a relucir duelos pasados. Cuando estallamos con cualquier cosa o estamos muy irritables, puede ser porque en nuestro interior aún hay dolores sin sanar, así sean de hace muchos, muchos años. Como les he dicho mucho, el dolor es parte de nuestra experiencia humana, viene con el paquete de estar vivos. Sin él, en cierta manera, estaríamos incompletos. Pero les digo nuevamente, el sufrimiento es opcional. Al hacer un duelo consciente y permitirnos sentir el dolor en paz, experimentamos en cierta manera como un dolor limpio, como puro, que ayuda a que eliminemos los juicios, la comparación, la culpa y evitemos convertirnos en víctimas.
El propósito de un duelo consciente no es ni olvidar ni minimizar lo que está pasando o lo que pasó, sino aprender a trascenderlo. Diferenciar el dolor del sufrimiento es observar nuestro dolor como testigos de una emoción, sin volvernos jueces o víctimas de la emoción o de las circunstancias. Como he dicho anteriormente, a mí me gusta describir al dolor como un niño demandando atención, ¿no? Normalmente empiezan a hacerlo de manera suave pero evidente y van subiendo el volumen si no les ponemos cuidado. Y si los ignoramos, terminan llegando hasta los gritos, las rabietas, las pataletas, en fin. Y solo van a parar cuando logren lo que necesitan o lo que quieren. El dolor es muy parecido. El dolor emocional nos va a ir subiendo el volumen, de pronto no de manera tan clara y evidente como los niños, pero sin duda va a buscar por dónde hacerse sentir y va a buscar por dónde salir. Y por lo general lo hace de maneras muy nocivas y lo va a seguir haciendo hasta lograr lo que quiere, que en el fondo es nuestra atención. Entonces, sentir dolor, esa emoción que surge como respuesta ante una dificultad, ante una crisis, ante una pérdida, ante una noticia, ante lo que sea, es normal y natural. Y debemos decirle sí a ese dolor, y decirle sí a ese dolor es liberarlo, dejarlo salir, reconocerlo, ponerle atención, mirarlo. Pero el sufrimiento, que es la historia mental que empezamos a contar a partir de lo que pasó, como esto no debe ser así, esto es el colmo, porque a mí esto es injusto, em, todo lo que adornamos para explicar lo que está pasando es sufrimiento, que es una carga emocional que no es necesaria. Creo que ya es más que suficiente con la parte del dolor emocional de lo que estamos viviendo. No hay necesidad de que le carguemos guiones, adornos mentales, que le pongamos como más adornos y más historias y lo recarguemos más. No hace falta. Con el dolor emocional es suficiente. Expresémoslo, aceptémoslo, pero no lo carguemos. No creemos sufrimiento. No es necesario. Espero que esta diferencia entre sentir dolor y crear sufrimiento los aporte en el proceso que sea que estén atravesando en este momento. Espero de corazón que los acompañe a vivir un proceso de duelo en mayor liviandad y con una perspectiva de transformación. Nos oímos en el próximo episodio.